Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a leer Más grande que yo, de Alfredo Gómez Cerdá, ilustrado por Teo Puebla. ¿Vamos a ver de qué trata esta historia? Vamos. A pesar de sus pocos años, Colosal era una de las ballenas más grandes y fuertes que vivían en el mar. Medía 30 metros de largo y pesaba más de 100 toneladas. Pero eso no le impedía ser muy ágil y rápida. Además, era muy juguetona. Le encantaba zambullirse hasta las profundidades, atravesar los bancos de peces de colores, guiñar un ojo a las plantas marinas que no dejaban de moverse, asustar a los calamares, echar una carrera a un grupo de atunes. Luego tomaba impulso, moviendo las aletas y su enorme cola, y se lanzaba hacia la superficie. El agua parecía apartarse para abrirle camino. A ver, miren qué linda la ballena, cómo juega. Cuando salía al exterior, su gigantesco cuerpo producía un gran remolino y una montaña de espuma. Luego, algo más calmada, expulsaba con todas sus fuerzas el aire de sus pulmones, produciendo un enorme chorro que ascendía como un gigantesco surtidor. Respiraba unas cuantas veces para renovar todo el aire y volvía a empezar de nuevo. Miren qué linda la ballena. Aunque era pacífica y nunca se metía con nadie, todos los habitantes marinos parecían respetarla. Hasta los más fieros tiburones se apartaban para dejarle el paso libre. Buenas tardes, Colosal, le saludaban los rapes y las merluzas. Buenas tardes, respondía ella a los saludos con amabilidad. Hoy el agua está helada, le decía un pez friolento. Sí, es por culpa de una corriente que viene del Polo Norte. A ver, miren, ahí está cómo se saluda. La piel de Colosal era muy dura y su cuerpo estaba recubierto por una capa de grasa. Por eso el frío no le afectaba mucho. Todos los admiraban su forma de nadar. Todos admiraban la forma de nadar, miren, de Colosal, pues con destreza esquivaba cualquier dificultad que se cruzase en su camino. Pero eso disponía, además, para eso disponía además de una buena vista, de una especie de radar. Emitía unos sonidos que cuando encontraban algún obstáculo rebotaban y volvían a ella, avisándole de su posición. Ya me gustaría a mí tener tus facultades, se lamentaba un pez arrugado y cegato que vivía en las profundidades, donde apenas llegaba la luz del sol. Ay, ahí se ve Colosal. A ver qué le pasa. Con quien mejor se lo pasaba a Colosal era con los delfines. Eran incansables juguetones, como ella. A veces lo seguía y aunque no podía conseguirlo, debido a su peso, intentaba saltar y dar volteretas fuera del agua. Lo intentaba, sí, pero siempre acababa cayendo de panza y produciendo un auténtico maremoto. Los delfines se reían y para darle envidia saltaban aún más alto y hacían piruetas en el aire como si fueran pájaros. A ver. Un día, mientras jugaba incansablemente con un grupo de delfines, percibió algo. ¿Qué percibió? Se detuvo un instante y miró a su alrededor. No veía nada. Sin embargo, las olas de los sonidos que emitía habían rebotado en un objeto. «Es grande, muy grande», dijo poco sorprendida. «¿Más grande que tú?», preguntó uno de los delfines. «Sí, más grande que yo», respondió Colosal. «¿Qué será?». Vamos a ver qué será. Miren la cara de sorprendidos.
Se sorprendieron los delfines. A ver, ¿qué vieron? Bueno, los veloces delfines se lanzaron en avanzadilla para descubrir qué era lo que Colosal había localizado. No tardaron mucho tiempo en encontrarlo y al verlo, la expresión de sus caras cambió por completo. ¿Qué vieron? Dieron la vuelta y avisaron a Colosal. «No te acerques a él», le advirtieron. «No». «¿Pero quién es?», preguntó la ballena confusa. «No sabemos su nombre, pero no nos ha gustado nada. Una cosa así seguro que tiene algo que ver con los seres humanos. Vámonos de aquí». Los delfines se alejaron a toda velocidad, pero Colosal se negó a seguirlos. Su curiosidad no solo la mantuvo en el sitio, sino que además le hizo acercarse a aquel intruso. No entendía su miedo a los seres humanos. Ella los había visto solo un par de veces y eran de pequeño tamaño. Además, vivían fuera del mar. ¿Qué peligro podían tener los seres humanos para alguien tan fuerte y tan grande como ella? Es verdad que había oído contar cosas terribles de los seres humanos. Alguna ballena vieja, pero era tan poquita cosa. Miren. ¿Qué hay ahí? ¡Wow! No tuvo que nadar mucho para encontrarse con algo que nunca antes había visto. Por su forma, de lejos parecía un pez, aunque no tenía aletas. Solo en su parte dorsal sobresalía una especie de plataforma escalonada, como una pequeña torre rematada por un tubo muy largo. Su piel era muy extraña, parecía muy rígida y muy dura. Junto a la cola tenía una hélice que dejaba de girar, que no dejaba de girar. A ver, ahí está la hélice. ¿Qué pasará con esto? Acá, ¿qué se ve? ¡Ay, Colosal se está acercando! Ahí está la hélice. Como Colosal se tenía por una ballena educada, lo primero que hizo fue presentarse. ¿Qué dijo? A ver, dijo: «Hola, me llamo Colosal. Y como ves, soy una ballena. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas?» Esperó un rato una respuesta, pero el recién llegado no decía nada. Insistió: «Nunca había visto a alguien como tú. ¿Eres un pez? Los delfines me han dicho que tienes algo que ver con los humanos. ¿Conoces a los seres humanos?» «¿Cómo son?» «Solo los he visto un par de veces». Y de lejos, a Colosal le parecía raro que aquel extraño grandulón no dijera nada, que ni siquiera respondiera a sus preguntas. Pensó que era muy maleducado. Ahí está Colosal. Está pensando eso, parece. Dice que no me responde nada de lo que le pregunto. Qué raro. Pero luego se imaginó que a lo mejor se trataba de un ser mudo, incapaz de emitir sonidos. Ella conocía a muchos peces que tampoco emitían sonidos. Lo mejor será jugar un rato con él, pensó. Estaba convencida de que el juego era la cosa más divertida del mundo y que nadie podría resistirse a pasar un buen rato jugando. A ver, Colosal quiere jugar con ese bar. Vamos a ver qué va a pasar. A ver qué será. ¿Qué será que pasará ahora? Para ganarse la confianza de aquel gigantón, se acercó hasta rozarlo con su cuerpo. «Sí que tienes la piel dura», se extrañó al notar su contacto. Nunca antes había sentido nada igual. Entonces se dio cuenta de que algo raro sucedía dentro de aquel ser. La hélice de su cola empezó a girar a toda velocidad, al tiempo que un ruido muy fuerte salía de sus entrañas. Aquel ser gigantesco y duro giró hacia un lado y luego avanzó hasta separarse. Estaba claro que no le había gustado el contacto con ella. A ver cómo sigue.
Miren la ballena. ¿Qué habrá pasado ahora? Pero Colosal entendió aquella maniobra como el principio de un juego. ¿Así que quieres jugar?, gritó alborozada. Ya sabía que te gustaría. Ella también dio un giro y volvió a acercarse. Se colocó encima y luego se dejó caer de golpe. El impacto de su cuerpo hizo tambalearse al gigante. No eres tan fuerte como pareces. Colosal estaba loca de contento. Pensó que podían jugar, empujarse, que era un juego que siempre le había gustado mucho y que no solía practicar porque no encontraba a nadie que resistiera sus envites. Vamos a ver cómo sigue. A ver, por fin he encontrado a un compañero ideal, fuerte, resistente, con una piel más dura que la suya, incluso más grande que ella. Volvió a elevarse un poco y volvió a dejar caer. Me encanta jugar a los empujones. Jugar a los empujones, sí, me encanta. Deja rodar su cuerpo sobre el del grandulón durante un rato para volver a elevarse enseguida y caer de nuevo sobre él. Tú también puedes empujarme a mí, gritaba. Mira, estaba jugando. ¿Pero qué pasó de repente? Pero entonces ocurrió algo con lo que no contaba. Cuando todo su cuerpo estaba en contacto con el de aquel ser desconocido, sintió una potente descarga eléctrica. La sintió en todo su cuerpo y por un momento pensó que moriría por culpa del tremendo calambre. Entonces recordó que algunos peces eran capaces de provocar descargas eléctricas. El recién llegado seguro que era uno de ellos. «Vaya forma de jugar que tienes, casi me matas», se quejó Colosal. Pobrecito Colosal. Pobrecito, ¿qué le pasó? Pero a la hora de jugar pocas cosas desanimaban a la ballena. Por eso no desistió. «Jugaremos al escondite», dijo. «¿Te escondes tú o me escondo yo?». Para evitar el roce con su piel y una nueva descarga, se había situado delante del gigantón, frente a frente. Pero antes de que pudiera reaccionar, por un agujero de aquel ser salió disparado un chorro de un líquido oscuro y muy espeso, que en unos segundos se esparció por todas partes. Aquel líquido era asqueroso, olía fatal y sabía peor. Todos los peces que había por la zona huyeron espantados. Todos menos Colosal. Pobrecito Colosal. Ahí está Colosal, pobrecito. «Eso no vale», se quejaba. «Hay que buscar un escondite entre las rocas, en el fondo en el fondo marino, tras un banco de jureles». Ella pensaba que el gigantón había lanzado aquel líquido oscuro para esconderse y no ser así localizado. «Eso es trampa», repetía. «Yo no poseo líquidos como ese. Ni falta que me hacen. Además, mirá lo que has conseguido. Todos los peces se han marchado y las plantas se han marchitado. ¿Es que no sabes jugar al escondite como todo el mundo?». Pobrecito. ¿Y ahora qué pasó acá? Aprovechando que el agua se había vuelto muy turbia por culpa de aquel líquido, el gigante de piel dura se alejaba de allí. La hélice de su cola giraba a toda velocidad y producía remolinos de agua. Allá está la hélice. ¡Qué divertido!, gritó Colosal. ¿Ahora quieres jugar a corre que te pillo? Pues prepárate que voy por ti. No te escaparás. Como el agua seguía muy sucia, Colosal se valió de los sonidos que emitía y que después de rebotar volvían a ella. «Ya te tengo», dijo. ¿Y estas luces? ¿Qué será? Y otra vez la ballena se interpuso ante el gigantón. «Ya te tengo, ya te tengo, ya te tengo», repetía, loca de contento.
loco de contento o loca de contento. Ahora seré yo la que me aleje y tú tendrás que pillarme. Entonces escuchó un ruido extraño que salía del interior de aquel ser. Era como un zumbido enloquecido. Le volvía loco, que no invitaba precisamente a la tranquilidad. No te pongas nervioso, solo se trata de un juego. Además del zumbido, habían comenzado a encenderse y apagarse unas luces rojas repartidas a lo largo de su cuerpo. Uy, mira las luces. ¿Qué será que le está pasando? Contaré hasta 3 y me alejaré nadando a toda velocidad, gritó Colosal. Tú tendrás que perseguirme hasta darme alcance. 1, 2 y 3. Y mientras contaba hasta 3, la ballena tuvo la sensación de que en el interior de aquel gigante alguien contaba hacia atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nadó con todas sus fuerzas y empezó a alejarse, y justo en el momento en que se abría una compuerta en la panza de aquel ser, y por ella a toda velocidad salía un torpedo. No, ahí está el torpedo. Miren, pobrecito Colosal. ¿Qué le pasó? Gracias a que a Colosal se le ocurrió hacer un quiebro inesperado, aquel torpedo no impactó contra su cuerpo, solo le rozó una aleta y por suerte explotó lejos de ella. El ruido tremendo de la explosión y la onda expansiva la dejaron aturdida durante unos minutos. Cuando se recuperó un poco, se miró la aleta afectada, pero más que aquella herida le dolía no entender por qué aquel gigantón de piel tan dura había hecho aquello. Yo solo quería jugar un rato contigo, se lamentó en voz alta. Pobrecita. Miren la carita triste. Mira cómo lo mira ese pajarito. Pobrecito, está triste Colosal. Miren la lágrima. Y a mucha distancia, durante un buen rato, aún siguió aquel ser de piel tan dura, que a punto había estado de acabar con su vida. Entonces recordó las advertencias de los delfines. También recordó las historias terribles que contaban las ballenas más viejas sobre los seres humanos. Ella solo los había visto 2 veces, pero sospechaba que aquel intruso que había invadido sin permiso su mar tenía algo que ver con ellos. Aunque por su pequeño tamaño parecían insignificantes, comprendió que en el futuro debería tener mucho cuidado con los humanos. Pobrecita la ballena. Y ahora volvió con sus amiguitos, con los peces. A ver cómo sigue. Y cuando finalmente perdió de vista al gigante de piel dura, se zambulló hacia el fondo. El agua seguía muy fría por culpa de esa corriente que venía del Polo Norte. Saludó por el camino a un pez martillo y atravesó la cortina que formaban millones de sardinas de lomo plateado. Luego se impulsó hacia la superficie y al llegar a ella soltó de golpe todo el aire de los pulmones. Le dolía la aleta herida, pero ese dolor, al contrario que el recuerdo del gigantón, se le pasaría en unos días, con su aleta herida. Y bueno, chicos, si les gustó esta historia, ya saben, suscríbanse, denle like, activen la campanita
y vamos a subir más historias. Así que hasta la próxima, chicos. Y ya saben cómo terminamos los cuentos. Colorín colorete, por la chimenea se escapó un cohete. ¡Chao!